Los decretos de Dios. Arthur W. Pink. El decreto de Dios es su propósito o determinación con respecto a las cosas futuras. Hemos utilizado el número singular como lo hace la Escritura, Romanos 8, 28, Efesios 3, 11, porque hubo un solo acto de su mente infinita acerca de las cosas futuras. Pero hablamos como si hubieran sido muchos, porque nuestras mentes solo son capaces de pensar en revoluciones sucesivas, a medida que surgen pensamientos y ocasiones, o en referencia a los diversos objetos de su decreto, que al ser muchos nos parecen requerir un propósito distinto para cada uno. Pero un entendimiento infinito no procede por pasos, de una etapa a otra. Conocidas son a Dios todas sus obras desde el principio del mundo. Hechos 15, 18. Las Escrituras hacen mención de los decretos de Dios en muchos pasajes y bajo una variedad de términos. La palabra decreto se encuentra en el Salmo 2, 7, en Efesios 3, 11 leemos acerca de su propósito eterno, en Hechos 2, 23 de su determinado consejo y previo conocimiento, en Efesios 1, 9 del misterio de su voluntad, en Romanos 8, 29 que él también predestinó, en Efesios 1, 9 de su beneplácito. Los decretos de Dios se llaman su consejo para significar que son consumadamente sabios. Se les llama la voluntad de Dios para mostrar que él no estaba bajo ningún control, sino que actuaba según su propio placer. Cuando la voluntad de un hombre es la regla de su conducta, generalmente es caprichosa e irrazonable, pero la sabiduría siempre está asociada con la voluntad en los procedimientos divinos, y en consecuencia, se dice que los decretos de Dios son el designio de su voluntad, Efesios 1, 11. Los decretos de Dios se relacionan con todas las cosas futuras sin excepción. Todo lo que se hace en el tiempo fue preordenado antes del comienzo del tiempo. El propósito de Dios se relacionaba con todo, ya fuera grande o pequeño, ya fuera bueno o malo, aunque con referencia a este último debemos ser cuidadosos al afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es el autor de él de la misma manera que es el autor del bien. El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación positiva y directa, sino solo por permiso decretivo y acción negativa. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno, y se extiende a todas las criaturas y todos los eventos. Se relacionaba con nuestra vida y muerte, con nuestro estado en el tiempo y nuestro estado en la eternidad. Como Dios hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad, aprendemos de sus obras cuál fue, su designio. Como juzgamos el plan de un arquitecto al inspeccionar el edificio que fue erigido bajo sus instrucciones. Dios no simplemente decretó hacer al hombre, colocarlo sobre la tierra y luego dejarlo a su propia dirección incontrolada. En cambio, fijó todas las circunstancias en la suerte de los individuos, y todos los detalles que comprenderán la historia de la raza humana desde su comienzo hasta su fin. No simplemente decretó que se establecieran leyes generales para el gobierno del mundo, sino que estableció la aplicación de esas leyes a todos los casos particulares. Nuestros días están contados, y también lo están los cabellos de nuestra cabeza. Podemos aprender cuál es el alcance de los decretos divinos a partir de las dispensaciones de la providencia, en las que se ejecutan. El cuidado de la providencia alcanza a las criaturas más insignificantes y a los acontecimientos más minúsculos, la muerte de un gorrión y la caída de un cabello. Consideremos ahora algunas de las propiedades de los decretos divinos. En primer lugar, son eternos. Suponer que alguno de ellos se hace en el tiempo es suponer que ha ocurrido alguna nueva ocasión, ha surgido algún acontecimiento imprevisto o una combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Esto sería argumentar que el conocimiento de la deidad es limitado y que él se está volviendo más sabio con el progreso del tiempo, lo cual sería una horrible blasfemia. Ningún hombre que crea que el entendimiento divino es infinito, comprendiendo el pasado, el presente y el futuro,
jamás aceptará la doctrina errónea de los decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por las voliciones humanas, Él los ha predicho en innumerables ocasiones, y la profecía no es más que la manifestación de su presciencia eterna. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de que el mundo comenzara. Efesios 1. 4. Sí, que la gracia les fue dada entonces, segunda a Timoteo 1. 9. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se demuestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más adecuados para llevarlos a cabo. Que esta característica pertenece a los decretos de Dios es evidente por lo que sabemos de ellos. Se nos revelan por su ejecución. Y cada prueba de sabiduría en las obras de Dios es una prueba de la sabiduría del plan, en conformidad con el cual se llevan a cabo. Como declaró el salmista: «Oh Señor, cuán múltiples son tus obras, con sabiduría las hiciste todas». 104. 24. Es, en verdad, solo una parte muy pequeña de ellas la que cae bajo nuestra observación. Sin embargo, debemos proceder aquí como lo hacemos en otros casos, y juzgar el conjunto por la muestra, de lo que es desconocido, por lo que es conocido. El que percibe el funcionamiento de una habilidad admirable en las partes de una máquina que tiene la oportunidad de examinar, es naturalmente llevado a creer que las otras partes son igualmente admirables. De la misma manera, debemos satisfacer nuestras mentes en cuanto a las obras de Dios cuando las dudas se imponen sobre nosotros, y rechazar cualquier objeción que pueda ser sugerida por algo que no podemos reconciliar con nuestras nociones de lo que es bueno y sabio. Cuando alcancemos los límites de lo finito y miremos hacia el reino misterioso de lo infinito, exclamemos: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios». Romanos 11. 33. En tercer lugar, son libres. ¿Quién dirigió al Espíritu del Señor, o siendo su consejero le enseñó? ¿A quién tomó consejo, o quién lo instruyó, y lo enseñó en el camino del juicio, y le enseñó ciencia, y le mostró el camino de la inteligencia? Isaías 40. 13 al 14. Dios estaba solo cuando hizo sus decretos, y sus determinaciones no fueron influenciadas por ninguna causa externa. Él era libre de decretar o no decretar, y de decretar una cosa y no otra. Esta libertad debemos atribuirla a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. En cuarto lugar, son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está sujeta a ninguna condición que pueda o no cumplirse. En cada caso en que Dios ha decretado un fin, también ha decretado todos los medios para ese fin. Aquel que decretó la salvación de sus elegidos también decretó obrar fe en ellos. Segunda a Tesalonicenses 2. 13. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46. 10. Pero eso no podría ser, si su consejo dependiera de una condición que no pudiera cumplirse. Pero Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1. 11. Junto con la inmutabilidad e invencibilidad de los decretos de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable y que debe responder por sus acciones. Y si nuestros pensamientos se forman a partir de la palabra de Dios, el mantenimiento de uno no conducirá a la negación del otro. Es un hecho que existe una verdadera dificultad para definir dónde termina uno y comienza el otro. Esto es así siempre que hay una conjunción de lo divino y lo humano. La verdadera oración es dictada por el Espíritu, pero también es el clamor de un corazón humano. Las Escrituras son la palabra inspirada de Dios, pero fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas en la mano del Espíritu. Cristo es tanto Dios como hombre. Es omnisciente, pero creció en sabiduría. Lucas 2. 52. Él era todopoderoso, pero fue crucificado por debilidad. Segunda a Corintios 13. 4. Él era el príncipe de vida, pero murió. Estos son altos misterios,
pero la fe los recibe sin cuestionarlos. En el pasado se ha señalado a menudo que toda objeción hecha contra los decretos eternos de Dios se aplica con igual fuerza contra su presciencia eterna. Ya sea que Dios haya decretado o no todas las cosas que suceden, todos los que reconocen la existencia de un Dios reconocen que Él sabe todas las cosas de antemano. Ahora bien, es evidente que si Él sabe todas las cosas de antemano, o bien las aprueba o bien no las aprueba, es decir, o bien quiere que sean o bien no quiere que sean, pero querer que sean es decretarlas. Finalmente, intentad conmigo asumir y luego contemplar lo opuesto. Negar los decretos divinos sería predicar un mundo y todos sus asuntos regulados por un azar no diseñado o un destino ciego. Entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mentes? ¿Qué refugio habría al que acudir en la hora de necesidad y prueba? Ninguno en absoluto. No habría nada mejor que la negra oscuridad y el horror abyecto del ateísmo. Oh, mi lector, cuán agradecidos deberíamos estar de que todo esté determinado por la sabiduría y la bondad infinitas. Qué alabanza y gratitud se deben a Dios por sus decretos divinos. Es por ellos que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Bien podemos exclamar, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36.